Función de relación de los seres vivos. ¿Qué es la función de relación? Ningún ser vivo puede vivir ajeno a lo que ocurre en el medio en el que vive. Necesita capturar el alimento, fabricarlo, buscar pareja, defenderse de los depredadores, elegir las condiciones ambientales más favorables para su vida. En definitiva, necesita relacionarse. Así pues, la función de relación permite al ser vivo conocer mejor el medio que le rodea para asegurar así su supervivencia, respondiendo lo mejor posible ante cualquier cambio. Los animales se pueden comunicar de diversas formas, de forma visual, sonora, olfativa o táctil. Estas señales son emitidas por unos animales y recibidas por otros. Las informaciones emitidas son estímulos que pueden ser captadas por los otros animales mediante una serie de receptores sensoriales. Esta información es cedida al sistema nervioso, que no solo registrará la señal, sino que emitirá una respuesta adecuada elaborada por sus músculos, glándulas o vísceras que actúan como órganos efectores. ¿Por qué es necesaria la función de relación? Porque los seres vivos necesitan capturar el alimento, buscar pareja, defenderse de los depredadores, elegir las condiciones ambientales más favorables para su vida. La función de relación es la que permite a los seres vivos responder ante los cambios que se producen en el medio externo que les rodea, así como a los cambios que tienen lugar dentro del propio ser vivo. Estos cambios a los que responde el ser vivo mediante la función de relación se denominan estímulos. Estímulo es todo aquello que pretende provocar una reacción en el cuerpo de una persona o ser vivo. Las respuestas que se generan a partir de estos estímulos pueden ser favorables o desfavorables, dependiendo de lo que cause en este organismo. Estas señales suelen percibirse mediante los diferentes sentidos y generan determinadas reacciones. Hay dos tipos de estímulos. Los estímulos externos se originan fuera del organismo. Por ejemplo, la presencia del depredador estimula a la presa para que se proteja. La lluvia, las variaciones de temperatura, los olores y las vibraciones son otros ejemplos de estímulos externos. Estímulos internos se originan en el interior del organismo, por ejemplo, la sensación de sed, de hambre o de dolor. Los estímulos y las respuestas permiten a los seres vivos ponerse en contacto con el medio e interactuar con él, y de esta forma los seres vivos cumplen con la función de relación. Entre estos estímulos están los luminosos, los estímulos mecánicos, químicos y los estímulos térmicos. Para percibir estos estímulos disponemos de dos tipos distintos de receptores. Los receptores externos nos permiten captar los estímulos externos. Están en los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Receptores internos nos permiten captar estímulos o sensaciones internas producidas por nuestro propio cuerpo. Estos receptores están dispersos por todo el organismo. Entre estos tenemos los quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores y los termorreceptores. ¿Cómo se detectan los estímulos en los animales o seres vivos? Sabemos que los estímulos pueden ser tanto externos como internos y se detectan a través de los receptores, los cuales los hay de diferentes tipos: estímulos químicos, térmicos, mecánicos, luminosos. Estos receptores suelen agruparse en los órganos de los sentidos: olfato, vista, gusto, tacto. Elementos de la función de relación. En la función de relación intervienen tres elementos importantes.
los órganos de los sentidos. Recuerda que son 5: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Gracias a los órganos de los sentidos podemos percibir estímulos externos como la luz, el sabor, el sonido, la presión. Todo esto es posible gracias a las células receptoras, que son las que mandan la información al cerebro por medio de los nervios, los cuales son una especie de cables que transmiten mensajes por el interior de nuestro cuerpo. Los nervios forman el segundo de los elementos que intervienen en la función de relación, y es el sistema nervioso. Gracias a la información que han enviado las células receptoras al cerebro, este mandará la orden para actuar a través del tercer elemento que conforma esta función, y es el aparato locomotor, conformado por el esqueleto y los músculos, que actúan de acuerdo a la orden impartida por el cerebro. ¿Cómo ocurre la función de relación? Veamos el siguiente ejemplo. Si estamos jugando al fútbol y vemos que se acerca un balón a la portería, respondemos moviéndonos para evitar que nos metan un gol. Para que esto suceda se necesita la intervención coordinada de los sentidos, del sistema nervioso y del aparato locomotor. Primero, los receptores de los sentidos captan lo que ocurre en el entorno. Segundo, la información es enviada al cerebro mediante los nervios. Tercero, el sistema nervioso analiza la información y decide la respuesta. El cerebro envía órdenes a través de los nervios. El aparato locomotor recibe las órdenes y realiza los movimientos. Veamos la representación. Recordemos que entre los elementos que intervienen en la función de relación están los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. En la primera imagen, los ojos de la niña captan que el balón se dirige directamente hacia la portería. En la segunda imagen, la información viaja hacia el cerebro por los nervios ópticos. Tercera imagen, el cerebro interpreta que hay que moverse para atrapar el balón. En la cuarta imagen, el cerebro transmite órdenes a los músculos de las piernas y de los brazos a través de los nervios. En la quinta imagen, los músculos de las piernas y de los brazos actúan y la niña para el balón. ¿Las plantas también se relacionan? Las plantas mantienen constante relación con el medio que las rodea, dado que dependen en gran medida de él. A pesar de no presentar reacciones evidentes frente a los estímulos, sus respuestas son eficientes y adecuadas, aunque lentas y poco notorias. En la mayoría de los casos, con algunas excepciones como en las plantas insectívoras, la respuesta no es inmediata frente al estímulo. Cada órgano de la planta responde a los estímulos de diferente manera según el agente del medio. Las plantas se relacionan con el medio al igual que los animales. Reciben estímulos y responden a estos. Entre estos estímulos tenemos los luminosos, variaciones en la intensidad de la luz, gravitacionales, debido a las fuerzas de la gravedad, mecánicos, como golpes, roces o presión, químicos, presencia o variación de sustancias químicas, térmicos, cambios en la temperatura, e hídricos, cantidad de agua del suelo o la humedad atmosférica. Al recibir estímulos, las plantas generan respuestas que pueden ser de 3 tipos: hormonales, mediante movimientos como los tropismos y las nastias, o respuestas
fisiológicas a las condiciones de iluminación, como es la fotoperiodicidad, que es la regulación de distintos procesos del desarrollo de la planta por la duración relativa del día y de la noche. En este apartado nos enfocaremos en las nastias y los tropismos. Nastias y tropismos. Nastias. Las nastias son respuestas pasajeras de determinadas zonas de la planta como respuesta a un estímulo externo. Por ejemplo, las flores de Don Diego se abren al anochecer y se cierran de día. Los tulipanes se abren o cierran según la temperatura. Las plantas carnívoras cierran sus hojas al posarse un insecto. La mimosa sensitiva repliega totalmente sus hojas al ser tocada. Tipos de nastias. Fotonastia. Respuesta a la luz, como la apertura de ciertas flores en el amanecer o el anochecer. Termonastia. Respuestas a las variaciones de temperatura, como el cierre de la flor de tulipán. Sismonastias. Es producida cuando el estímulo es un golpe o la sacudida del vegetal, como el movimiento de las plantas carnívoras o algunas mimosas. Nictinastia. Cuando el estímulo es la sucesión día-noche y la respuesta es la posición de las hojas. Hidronastia. Respuesta a la humedad del ambiente, como en la apertura de los esporangios en los helechos. Tropismos. Son movimientos de crecimiento provocados y dirigidos por un estímulo. Son positivos si está dirigido hacia el estímulo y negativos si crecen en sentido opuesto. Los tropismos producen cambios permanentes. Observemos la siguiente tabla, en la cual nos exponen diferentes estímulos y la clase de tropismo que se produce. Veamos. Estímulo: luz, gravedad, contacto, sustancia química. El tropismo que se origina son fototropismo, geotropismo, tigmotropismo, quimiotropismos. Y las respuestas pueden ser positivas o negativas. Observemos la imagen y tomemos como ejemplo el estímulo, la luz. La luz produce un fototropismo. Las respuestas pueden ser positivas para los tallos, ya que el tallo crece hacia la luz, es decir, hacia el estímulo, por eso es positivo. Por el contrario, la raíz crece hacia abajo, es decir, buscando al centro de la tierra, en sentido contrario a la luz, que es el estímulo. Por lo tanto, es un fototropismo negativo. Gravedad. Geotropismo. Aquí la respuesta es lo contrario que el fototropismo. Es decir, la raíz crece en dirección al estímulo que es la gravedad. Es decir, es una respuesta positiva. Mientras que el tallo hace lo contrario, crece en sentido opuesto a la gravedad. Por lo tanto, el tallo es un geotropismo negativo. Contacto, el tigmotropismo. Originan unas respuestas positivas. Las plantas desarrollan un tipo de estructura como unos zarcillos que sirven para agarrarse o atrapar, respondiendo positivamente ante el contacto. Las sustancias químicas, quimiotropismo o el hidrotropismo. También podemos tomar como ejemplo las raíces de una planta.
En este caso también son positivas porque ellas precisamente crecen buscando el centro de la Tierra donde encuentran sustancias disueltas, minerales, sustancias químicas e inclusive el agua. Diferencia entre nastia y tropismo. La diferencia entre nastia y tropismo es que las nastias son movimientos pasajeros que una vez que ha pasado el estímulo, la planta vuelve a su estado original. En cambio, en los tropismos, los movimientos serán permanentes. Y ahora pasamos al momento de poner en práctica lo aprendido. Actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje la vas a desarrollar en tu cuaderno de ciencias naturales. Se compone de 3 puntos. El primero es de completar las palabras correctas según la respuesta que dé la planta ante un determinado estímulo. Hay 5 oraciones de las cuales, con el conocimiento que has tomado de tu guía de ciencias naturales y de este video explicativo, podrás resolverlo de la mejor manera. La segunda y tercera corresponden a preguntas muy puntuales del tema ya visto. Recuerda, las evidencias se envían el día martes en la tarde. Niños, manos a la obra y muchas gracias por su atención.